En el tip sucesoral anterior conversamos sobre las líneas de herencia que establece el primer orden de sucesión en el Código Civil venezolano. En este nuevo micro vamos a continuar con este tema, abordando ahora el segundo orden de sucesión donde participan los ascendientes. Sabemos que determinar la cuota parte numérica puede ser compleja, pero para ello vamos a contar con la interpretación que vamos a darle a las normas y a las líneas de sucesión. Será necesario para saber cuánto le corresponde a los herederos. Estos valores se traducirán en dinero y también serán los valores a declarar en el impuesto a las sucesiones que se pagarán al fisco. Todo esto y más aquí en nuestro tip sucesoral. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral. Lo que pudieron haber visto el tip de cómo determinar numéricamente las porciones de los herederos, pudieron darse cuenta que hablamos y solamente habíamos tratado sobre los herederos que conforman el primer orden, es decir, hijos y demás descendientes. Obviamente no nos íbamos a quedar cortos solamente en esto. Por esta razón hemos querido dar una segunda parte y en la cual ahora vamos a hacer el tratamiento de los herederos que se encuentran en el segundo orden. En este caso nos referimos a los ascendientes. Yo les invito a todos mis amigos, si tienen su Código Civil en la mano, en el caso del Código Civil venezolano, el artículo 825, y en el caso de legislaciones extranjeras, los amigos que puedan estar viendo este video fuera de nuestra frontera en Venezuela, los invito a que busquen el artículo que justamente se ajusta a ese segundo orden en tu legislación, o además de ello, los que establezcan la participación de ascendientes. Fíjense muy bien lo que menciona por lo menos nuestro artículo 825, y de una vez les doy la observación. Este artículo ya indica o resuelve cómo va a quedar la herencia para los herederos tanto del segundo orden, que es el tema de nuestro tip, y los de tercer orden. Así que vamos a leerlo de forma integral. Artículo 825 del Código Civil. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes, significa aquellos que han sido llamados en primer lugar, es decir, dentro del primer orden, y no aparezcan o no haya, cuya filiación esté legalmente comprobada. Ahí está nuevamente el requisito que establece para que existan herederos, hijos o descendientes, que esté una filiación legalmente comprobada por partida de nacimiento. Se puede deferir o se defiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendientes y cónyuges, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. Si se quiere, este párrafo es el que nos interesa por completo porque estamos hablando de los ascendientes, y como podemos ver ahora en la lectura de esta norma, ya aquí se encuentra hablando sobre valores, y en este caso de la mitad, un valor fraccionario. Vuelvo y reitero la lectura. Habiendo ascendientes y cónyuges, corresponde la mitad de la herencia a aquellos, es decir, a los ascendientes, y a este, al cónyuge, la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. Luego seguimos haciendo lectura del artículo 825, ya entraríamos en lo que es el tercer orden. A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos, y por derecho de representación a los sobrinos. A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge, y si faltare este, corresponde a los hermanos y sobrinos expresados. Es decir, a falta de hermanos y sobrinos en el tercer orden, la herencia le va a corresponder completamente al cónyuge sobreviviente. Pero si faltara el cónyuge sobreviviente, la herencia será completamente de los hermanos y o sobrinos por representación. A falta de cónyuges, ascendientes, hermanos y sobrinos, es decir, a falta del segundo y el tercer orden, es decir, los parientes dentro del tercer orden, sucederán o heredarán, si fuera el caso,
al de Cuyo sus otros colaterales consanguíneos. Todos ellos lo vamos a tratar posiblemente en una tercera parte, pero repito, si tú estás interesado en conocer el tercer orden, quiero que me dejes tus impresiones en la caja de comentarios aquí abajo, por favor. Bien, hablando sobre el segundo orden, que es el que más nos interesa, vamos a ver en primer lugar el primer caso de este nuevo tic sucesoral. Y hablando de los ascendientes, vamos a hablar sobre ellos únicamente. Fíjense que el caso, digamos, más representativo o clásico, por llamarlo de alguna manera, vendría a ser cuando esta persona fallece no teniendo hijos, no teniendo descendencia de ningún tipo, y quienes le sobreviven son papá y mamá, como lo pueden ver acá. Visto esto, entonces, la herencia va a corresponderle por completo, íntegramente, a los padres, quedando en una proporción de la mitad para la mamá y la mitad para el papá. Así quedaría de esta forma según lo que establece el artículo 825. Papá y mamá vendrían siendo los ascendientes de grado más cercano con respecto al causante. ¿Cómo pueden comprobar su filiación y su vocación hereditaria? Por medio de la partida de nacimiento de ese hijo difunto. Siguiendo con los distintos ejemplos y casos de este segundo orden, tenemos que mencionar, antes de comenzar a ver el siguiente caso, hay que tomar en consideración una concordancia con esta primera parte del 825 que trata sobre los ascendientes. Hay que hacerle una concordancia con el artículo 816 del Código Civil, y el cual establece que en línea recta ascendente no habrá representación. Palabras más, palabras menos, y de todas maneras le hago la lectura y aquí lo pueden ver también. Entre los ascendientes, artículo 816, entre los ascendientes no hay representación. El más próximo excluye a los demás. Si a diferencia del tip anterior, del tip donde tratamos la determinación numérica de los herederos con respecto a los herederos de línea recta descendente, en línea recta ascendente no hay representación. Para ello vamos a ver el siguiente caso. Veamos. Bien, como pueden ver acá, ahora nos encontramos en una circunstancia en la cual el causante, que ha fallecido sin dejar descendencia, para el momento del fallecimiento, los parientes que les sobreviven son su madre, dos abuelos paternos, un abuelo materno. Aquí la pregunta es en base a lo que ya estamos viendo, ¿quién o a quién le va a corresponder la herencia? Tomando en consideración que van a ser los ascendientes, y según lo que dice el 816, que entre los ascendientes no hay representación, podemos ver claramente entonces que la herencia se la lleva por entero la madre. ¿Por qué razón? En el caso de la línea familiar del padre, es cierto que también le sobreviven los abuelos de rama paterna, pero como no existe representación, estos abuelos no van a poder tomar parte de la herencia. Solamente el pariente ascendiente más cercano, parentalmente hablando, al causante es el que va a tener la oportunidad de acceder a los bienes de la herencia y de reclamar estos. Entonces, por lo tanto, la herencia por completo le va a corresponder a mamá. Siguiendo con un tercer ejemplo y en sintonía con lo que acabamos de mencionar, ahora veamos nuevamente la misma circunstancia, es decir, el mismo caso, pero ahora con la pequeñísima variación que papá y mamá han fallecido antes que nuestro causante, como pueden ver ahora aquí. ¿Qué ocurre? Le sobreviven sus dos abuelos paternos y un abuelo materno. A esta situación ahora, tomando en cuenta lo que hemos hablado ya tantas veces con el 825 y el 816, que no existe representación en línea recta ascendente, y tomando en cuenta que este señor que falleció, nuestro causante principal, no tenía descendiente y por lo tanto quienes van a heredar son esos parientes ascendentes,
Estos, según las reglas, indican que ellos van a tomar la herencia por derecho propio debido a que no existe representación. Es decir, que todo pariente ascendiente que vaya a participar dentro de esta herencia, siempre y cuando sea en este segundo orden, siempre serán herederos por derecho propio. Aquí, como les dije, no hay representación. Entonces, los que sobrevivan, si fuera el caso, si estamos hablando de un abuelo, es decir, no vivan los padres, y de los 4 abuelos solamente viva uno, a él solamente le va a quedar la herencia. Si sobreviven 2, será repartido entre 2 la herencia. Si sobreviven 3, como es el caso que estamos viendo aquí, también se va a partir la herencia en 3 partes iguales porque no hay representación y todos los que participan aquí participan como herederos por derecho propio o por cabeza. Si sobreviviesen los 4 abuelos, los 2 de rama paterna, los 2 de rama materna, sería la herencia entre 4. Ni hablemos por lo menos otros parientes ascendientes como por ejemplo los bisabuelos, que ya eso es otro cantar, pero obviamente también hay que considerar aquello. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta los abuelos. Como pueden ver entonces, los parientes que vayan a heredar no se considera ningún tipo de representación, reitero, y estos van a tomar una porción igual cada uno de ellos como si fueran herederos por derecho propio. Siguiendo ahora con el próximo caso, vamos dentro de nuestra fórmula a incluir ahora al cónyuge sobreviviente. Fíjense que yo al comienzo del TIT había mencionado que solamente íbamos a tratar a todos los parientes ascendientes. Ahora, en este último caso, vamos a incluir ahora al cónyuge sobreviviente y cómo se comportaría la línea de sucesión y además de ello, cómo serían los porcentajes o las fracciones que le va a corresponder a cada uno de los herederos dentro de esta herencia. Volvamos con el último gráfico y en este caso, además de ellos, vamos a incluir ahora en esta fórmula, como dije, al cónyuge. La norma del 825 establece que cuando participa el cónyuge sobreviviente junto con los ascendientes, este cónyuge toma la porción de la mitad de la herencia. Esta es la única parte donde la norma establece un valor fijo. Y en este caso estamos hablando de un valor fraccionario y en el cual es la mitad. La mitad o un medio de la herencia le va a corresponder al cónyuge sobreviviente y en el que la otra mitad será repartida entre los ascendientes independientemente de la cantidad de parientes ascendentes que estén participando junto con el cónyuge. Entonces hay que tomar en consideración cuántos parientes son porque tenemos que hacer una operación matemática y es dividir un medio o la mitad de la herencia entre la cantidad de parientes que van a participar. En este caso, como pueden ver, son 3 abuelos, 2 abuelos maternos y un abuelo paterno, por lo que la operación sería de la siguiente forma. Un medio o la mitad yo lo voy a dividir entre 3, que son la cantidad de parientes ascendientes que van a participar. Va a quedar como resultado un sexto, es decir, a cada abuelo le va a corresponder un sexto de la herencia. Un sexto para un abuelo materno, otro sexto para el otro abuelo materno y un sexto para el abuelo paterno, lo cual si nosotros hacemos la suma va a quedar la mitad, que junto con la mitad del cónyuge sobreviviente será la totalidad del patrimonio hereditario. Este mismo tratamiento se hará con la cantidad de parientes que hayan, sean padre o madre, sean abuelos como vimos hace un momento, o sean bisabuelos si fuera el caso, si fuera a presentarse la circunstancia. Entonces, así se comportaría en este caso y así sería en la circunstancia de cuánto es lo que le corresponde a cada quien. Además de ello, estos valores fraccionarios los pudiésemos también incluso expresar en valores porcentuales. Y como ya lo dije en el TIC anterior, estos valores se pueden traducir en bolívares o en la unidad monetaria del país donde tú te encuentras para efectos de, primeramente, lo que es la partición y adjudicación de bienes o de derechos que te corresponden dentro de la herencia, además como también lo que te va a corresponder para poder pagar impuestos nacionales en el caso de impuestos a las herencias o impuestos a las sucesiones en el caso de la página web del SINA. Es decir, repito, estos conocimientos básicos son muy importantes porque de ellos se van a derivar consecuencias de los derechos, la repartición y además de ello de cuánto es el valor de impuesto que tú vas a tener que pagar junto con los demás comuneros hereditarios.
Mis amigos, este es el último caso con respecto al segundo orden. Me interesaría bastante que aquí en la caja de comentarios me puedas indicar si estás interesado en poder ver cómo sería el tratamiento para la determinación numérica de la porción o de la cuota aparte de los herederos para los amigos del tercer orden. ¿Y qué pasa cuando el cónyuge participa aquí? Porque por lo menos con respecto a la legislación venezolana, el cónyuge también participa en el tercer orden. Pero queremos ver su participación con respecto a esto, si ustedes están de acuerdo que podamos hacer tal vez una tercera parte de esta determinación numérica. Mis amigos, hasta aquí llega el tip sucesoral del día de hoy. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like, apóyanos al canal, suscríbete si no lo has hecho. Te habló Juan Carlos Ron, que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima. Esto es una producción de Sociedad. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.